estás? Buen día, Dios te bendiga. Qué bueno poder nuevamente estar en la presencia de Dios, adorando y glorificando el nombre de Dios. Te saludo con la paz de Cristo, rogando que el Señor esté reinando en tu familia, en tu vida, en tu ser. Gloria al nombre de Jesucristo. Doy gracias a Dios por este domingo que el Señor nos ha regalado, un día de bendición, un día de gracia. El hecho de poder levantarnos, de poder disfrutar la vida en el nombre de Jesús, disfrutar a la familia, disfrutar su presencia en este tiempo maravilloso, en este tiempo glorioso. La verdad que le doy gracias a Dios por todo lo que viene haciendo en nuestras vidas, ese amor inmenso, pero inexplicable, quiero decir, ¿no? Ese amor que nos abraza, ese amor maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Es algo maravilloso, es algo glorioso, realmente es algo hermoso poder saber que Dios está a nuestro lado y abrazándonos y guardándonos y dándonos la bendición y la gracia de los cielos a nuestras vidas para adorar y glorificar su nombre. Damos gracias a Dios por su cuidado, por su bendición, por los alimentos, por el calzado, por el vestido, por todo lo que tenemos, porque todo viene de la mano del Señor. Así que damos gracias a Dios por esto. Y hoy quiero compartir tu mensaje en esta mañana. Un mensaje que realmente he puesto en mi corazón, o Dios ha puesto, mejor dicho, en mi corazón, de una forma realmente tremenda. Porque hoy vamos a hablar del poder, el poder de una iglesia que ora. Mirá qué tremendo este tema. Porque este es uno de los temas más importantes que yo creo que debemos tratar. Es un tema fundamental en la iglesia de todos los tiempos, pero también es fundamental, amados hermanos, en la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. La oración es importante. La oración que nosotros hacemos, dice la Biblia, la oración es comunicarnos con Dios, es poder hablar con el Señor. Y la Biblia, a través de la Biblia, el Señor nos exhorta justamente en muchos pasajes de la Biblia a orar, a clamar, a rogar. De hecho, que el apóstol Pablo, nuestro amado apóstol Pablo, habla a la iglesia de Tesalónica. Y la iglesia de Tesalónica le habla unas palabras fuertes y le dice ahí en primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17, dice así: orar sin cesar, orad sin cesar. Estas son las palabras que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalonicenses. Orad sin cesar. Quiero que oremos, hermano. Quiero que oremos en esta mañana y roguemos a Dios por este mensaje. Y estoy seguro que traerá un despertar a todo el pueblo santo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amado Padre y Dios de los cielos, en esta mañana venimos delante de tu presencia para darte gracias sobre todas las cosas, para agradecerte por tu amor y tu misericordia, por tu bondad, por tu piedad, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia se renueva por nuestra vida cada mañana. Gracias, Señor, gracias por la salvación, gracias por una salvación tan grande, gracias por que realmente tú has derramado tu bendición sobre nuestras vidas, nos has dado vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Ya no hay condenación en nosotros, sino que hay vida de Dios en nuestra vida, porque no hay nadie que pueda acusarnos, porque somos declarados justos y santos delante de tu presencia a través de la vida de Jesucristo. Padre, te damos gloria en esta mañana y rogamos delante de tu presencia, Señor, que puedas hablar a nuestras vidas, que esta palabra pueda caer a nuestros corazones y pueda ser derramada a nuestras vidas y darnos el crecimiento y la madurez que tanto necesitamos. Ahora, como pastor, Señor, de la iglesia y como siervo tuyo, esclavo tuyo, Señor, ruego que uses mi vida, que a través de mi vida, Señor, tú puedas hablar a tu pueblo y que sea un canal de bendición a tus hijos. Oro, Señor, por cada uno de tus hijos. Pido por el enfermo, por el necesitado, por los que están luchados, por los que están pasando por pruebas y, Dios mío, y tormentos en este tiempo, Señor, que puedas alcanzar de tu favor, de tu misericordia, librando y bendiciendo. Oro por cada hermano de diferentes lugares donde están viviendo, clamo por su familia, clamo por su finanza, ruego por los trabajos, ruego, mi Dios, que extiendas tu mano y que alcances tu bendición, Señor, a tus hijos, sosteniendo, dando la provisión, Dios mío, a tu pueblo para que nada le falte, Señor. Tú eres un Dios de provisión y un Dios de abundancia, un Dios de bendición. Por eso oro, Señor. Oro delante de tu presencia por tu iglesia y te pido en esta mañana que tú puedas alcanzar la paz que sobrepasa
todo entendimiento. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El poder de una iglesia que ora. Y como te decía, Pablo le habla a los tesalonicenses y le da esa palabra: nunca dejen de orar. En otras palabras, lo que quiere decir es esto: nunca dejen de orar. O oren en todo momento. Estas son las palabras habladas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero Dios también le da una palabra al apóstol Pablo. Le da una palabra al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo, a través del apóstol Pablo, pueda transmitir el mensaje de esa palabra también a Timoteo, el pastor, un pastor de la iglesia. Y le dice esta palabra allí en primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Mire, qué importante, porque él dice, los exhorto, o sea, les animo, les inquieto, les llamo la atención. Esto es lo que quiere decir al apóstol Pablo, le está diciendo a Timoteo, ¿no? Ahora le dice que se hagan rogativas, que se hagan oraciones, peticiones y rogativas. O sea, habla de una oración intensa, de una oración a voz de cuello, o sea, una oración, digamos, desesperante, una oración necesaria, a eso se refiere, a una oración realmente que se necesita tener, ese tiempo de oración, y dice, de rogativas, de oraciones y peticiones, pero sobre todas las cosas dice, y acciones de gracia, o sea, dándole gracias a Dios por todo. Y cuando le habla Pablo a Timoteo, le dice: da gracias por todo, por lo que puedan ellos estar recibiendo, pero también, hermano, por todo lo que tal vez no reciban, porque Dios siempre nos va a dar conforme a su voluntad. Acuérdate siempre esto: siempre que oramos debe ser dentro del centro de la voluntad divina de Dios. No es nuestro capricho, no es cumplir nuestro capricho. Dios nunca va a cumplir nuestro capricho, sino que va a ser su voluntad. Amén. Quiero que entiendas esto. Ahora, dice: acción de gracia. Dice, por todos los hombres, o sea, da gracia por todos los hombres. Y mire, cuando dice da gracia por todos los hombres, esto habla algo muy fuerte. Porque dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Por qué dice esto? Bueno, para que oremos por nuestros gobernantes. ¿Viste cuando vos encontrás personas que, por ejemplo, empiezan a atacar, que atacan a uno, atacan a otro, atacan de un partido porque es peronista, porque es radical, porque es conservador, vas a saber por qué partido es, y comienzan a atacarlo y hablan de esto y del otro, ¿no? De chorros y que han estafado el país y que le dan de comer a los vagos y todo esto? El Señor nos llama a nosotros como iglesia, fíjense en esto, de orar. No dice de juzgar, no dice, y por ahí no me pueda decir, yo no estoy juzgando, estoy diciendo una verdad. Sí, pero estamos hablando de una verdad que de acuerdo al corazón del mundano. Sin embargo, nosotros tenemos el corazón que tenemos en el corazón a Jesucristo, tenemos el corazón de Cristo, debemos parecernos a Él. Y el Señor oraba aún por sus enemigos. De hecho, que Él ora a Dios y le dice: Señor, no tengas en cuenta lo que ellos están haciendo. No tengas en cuenta lo que ellos, cuando lo estaban prácticamente ya crucificando. Ahora, él dice, mire estas palabras, ¿por qué es importante que nosotros podamos entender esto? Porque nosotros dice que debemos orar, dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. No me dice que lo juzgue, no me dice que lo ataque y lo condene y publique en cualquier red social cualquier cosa para matarlos, sino que ore por ello y clame para que yo pueda vivir, o sea, para que nosotros vivamos quietos y reposadamente, o sea, que Dios le dé la luz para que nos puedan gobernar. Esto es lo que Dios está diciendo. Mirá qué diferencia en aquellos que juzgan todo. Pará, escucha bien esto, porque dice así, mirá, dice, porque en el verso 3 dice, en primera de Timoteo capítulo 2 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, que es bueno y que es agradable lo que nos viene enseñando el Señor. Fíjate lo que dice la palabra, lo maravilloso que dice, que significa esto, de orar aún por aquellos que por ahí, con sus malas acciones, en vez de bendecirnos, nos maldice. Él dice estas palabras, el Señor. ¿Por qué dice estas palabras? Porque nosotros le pertenecemos a Cristo y tenemos el corazón del Señor. Y debemos marcar una diferencia, aún en nuestra forma de pensar y de orar.
¿Por qué? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Dice en el verso 4 sigue diciendo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. O sea, nuestra oración tiene que ser para que aún aquellos que nos están presidiendo sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, o sea, conozcan el Evangelio de Jesucristo. Merecen salvación, por más que vos me digas, no, pero no se vendieron el país, se robaron todo, aparecieron un montón de bolsos. No interesa, eso si bien nosotros lo sabemos, lo que Dios nos dice que debemos orar. No debemos juzgar, debemos orar para que ellos puedan entender y puedan llegar a ser salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, no hay otra forma para ser salvo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. O sea, habla aún de ellos, de lo cual se dio testimonio de su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo en verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y míralo cómo sigue diciendo el verso 8. El verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Mire qué tremenda la enseñanza y la instrucción sobre la oración que el apóstol Pablo da al pastor Timoteo que transmita, escucha por favor, le transmita a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, yo te estoy transmitiendo porque vos sos la iglesia de Jesucristo. Te estoy transmitiendo una verdad de Dios. Esta verdad que no se puede pasar por alto. Es el llamado de atención en este tiempo para que realmente nosotros sepamos de qué manera debemos agradar a Dios en todo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Espero haberme explicado. Ahora, la oración, yo quiero que me entiendas esto, porque la oración es un mar que nos hace navegar hacia el trono de Dios, hacia el trono de la gracia. Eso hace la oración. Cuando oramos es como si estuviese navegando directamente hacia el trono de Dios, al trono de la gracia, directamente hacia el corazón del Dios al cual servimos, el cual dio salvación a nuestras vidas. Por eso en Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 16, el autor de los Hebreos dice estas palabras: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la palabra hablada en Hebreos por el Señor mismo, dada por el Espíritu Santo de Dios para decirnos a nosotros, acerquémonos confiadamente, ¿sí? Pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, en otras palabras, acerquémonos a Dios. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, esta palabra, escuchad por favor, esta palabra, acerquémonos, viene de una palabra, de un término griego, del original del griego. Acuérdate que el Nuevo Testamento se escribió en griego y el Antiguo Testamento en hebreo. Acerquémonos viene que deriva del griego, se escribe como proser homai. Y esta palabra proser homai significa, por favor escuchá, llegar cerca, significa acercarse, presentarse. Pero también, ¿sabe a qué se refería el autor de los Hebreos justamente con esta palabra proser homai del hebreo? Para que nosotros podamos entender. Da a entender cuando un hijo se abraza a su madre en el momento preciso de que la madre le está dando el pecho, está amamantándolo. Yo quiero que vos recuerdes, vos que sos papá, vos que sos mamá, en el momento cuando se está amamantando el hijo, se le está dando la leche, de comer la leche materna. En ese momento, el hijo con sus manitos, yo lo he experimentado con mis hijos y con mis nietos. En ese momento de la mamá amamantándola, el bebé se agarra del dedo de la mano de la mamá y ve que con la otra manito se aprieta y aprieta. De hecho, que una vuelta me decía mi esposa con Tomás cuando lo estábamos amamantando, ay, me está rascuñando por acá abajo porque la desesperación de esas manitos para abrazarse con su madre. Eso es lo que quería explicar, o lo que quería decir el autor de los Hebreos en este versículo, en el capítulo 4, el verso 16.
Por eso dice, acerquémonos, o sea, con total confianza, acerquémonos sabiendo que no vamos a ser rechazados. Eso es lo que quería decir, sabiendo que no vamos a ser rechazados. Miren qué tremendo. Por eso lo compara, porque yo pienso en esto y dice, esto compara la oración. Y con esto lo compara la oración, el hecho de poder ir ahí confiadamente y abrazarnos a Dios. El hecho de orar es abrazarnos con el Señor. Estar ahí en un solo sentir, sintiendo como Juan cuando se recostaba en el pecho de Jesucristo, sintiendo el latido del corazón del Maestro. O sea, cuando oramos, estamos sintiendo el latido del corazón del Maestro. Mire qué maravilloso es. Aquel que va a su presencia en oración va a los brazos sin miedo de ser rechazado. Nosotros vamos delante de Dios sin miedo a ser rechazado cuando oramos. Cuando oramos. No sé si me estás entendiendo lo importante que es orar a Dios. Qué importante que es. Porque es ir directamente, como un niño va a alimentarse de esa leche pura, esa leche materna, de la mejor leche que nosotros cuando nacemos nos alimentamos de esa leche que no está adulterada, de esa leche que no es tan fea, de esta leche que no está vencida, de esa leche especial de la madre. De esa manera, dice, cuando nos vamos nosotros a orar, nos acercamos confiadamente para alimentarnos del torrente divino de Dios. ¿Cuántos se animan a decir gracias, Señor, por darme esta oportunidad de orar a ti? Amén, gloria a Dios, bendito sea. Ahora, ¿a cuánto le gusta ir a los brazos del Señor? Porque orar es ir a los brazos del Señor. ¿Por qué es tan importante orar? Porque la oración abre puertas, hermano. La oración trae consuelo, la oración trae fortaleza a nuestra vida, la oración trae vida a nuestra vida espiritual. La oración hace que nosotros podamos ser renovados por Dios, ser renovados en nuestra fe cuando sentimos que se nos bajan los brazos, cuando sentimos que nos sentimos cansados, cuando queremos dejar todo, cuando no queremos saber nada, porque de esto tenemos para hablar, pero podría dar 400 prédicas de esto. Cuando bajamos los brazos, cuando nos enojamos con Dios y tantas cosas, la oración trae la fortaleza para que podamos entender que nos vamos a alimentar de Dios, del torrente de Dios, al río de Dios que nos conduce directamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. La oración abre puertas, trae consuelo, trae fortaleza, trae vida espiritual. La oración trae vida de Dios a nuestras vidas. La oración, hermano, trae vida de Dios a nuestras vidas. Eso es lo que hace la oración. Mire qué tremendo. Por eso la oración es uno de los ejercicios principales de la fe. El que tiene fe ora. Voy a volver a repetir esto para que me entienda. Vos me estás diciendo que estás creyendo en el Señor Jesucristo, que tenés fe en el Señor Jesucristo, en las promesas de Dios para salvación. Si tenés fe en el Señor, tenés una vida de oración. Estoy seguro porque el Espíritu Santo que reina sobre tu corazón, que guía tu corazón y que guía mi corazón, nos lleva directamente a orar a Dios, a pedir a Dios, a clamar delante de Dios. Por eso una oración es uno de los ejercicios principales de la fe. Pero que en muchos casos se ha dejado de practicar. Ha dejado de practicarse. Y por eso hay tanta frialdad en el pueblo de Dios. Tanta esterilidad, somos estériles, no se gana gente, no se conquista con la palabra, no se llega al corazón de las personas, no se participa el evangelio de Dios a otras personas porque no se ora, porque no sé qué decir, no sé qué hacer. Dice la palabra de Dios que Él va a poner palabras en nuestra boca cuando vamos a tener que hablar con alguien. Pero para que Dios ponga palabras en nuestra boca tenemos que tener una relación, la oración es relación. La oración, repito, es relación, es vida de Dios en nuestra vida para poder transmitir. Por eso a otras personas, por eso hay tanta frialdad, como te digo, y hay tanta esterilidad y tanta debilidad en la vida cristiana. No quiero saber más nada, no quiero congregar más, no quiero saber de esto. Es la falta de oración nos hace estar ciegos para tomar decisiones. La falta de oración nos hace guiar a nuestra familia como ciego guía de ciego. Hacemos estrellar a nuestra familia por falta de oración, por falta de búsqueda de Dios, porque la oración trae guía de Dios a nuestra vida. La oración consultamos a Dios y Dios contesta para guiarnos
cuáles son las cosas y las decisiones que tenemos que tomar. Guiarnos a su presencia, pero también a conducirnos en la vida de este planeta, de este mundo caído, que está plagado de pecado y que todo nos induce a pecar. La oración hace que nuestra vida se exalte la santidad de Dios y que también nosotros seamos exaltados delante del Señor para marcar una diferencia en un mundo oscuro guiado por Satanás. Por eso la oración es muy importante, porque trae fortaleza de Dios a nuestra vida. Orar unos por los otros nos mantiene en comunión con Dios, pero también nos mantiene en comunión con su pueblo. Por eso, cuando oramos, la oración es también el clamor por el otro, por aquel que es mi hermano. Trae la oración, trae comunión con Dios, hace que yo sea uno con el Señor. Eso significa comunión, ser uno con el Señor. Está comunicado ser uno con el Señor, ser uno con Cristo. Pero también trae ser uno con el pueblo de Dios. Por eso, el apóstol Pablo decía a los Efesios, en el capítulo 6, verso 18, dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Cuidado con esto, miren, escuchen bien esto. Voy a volver a repetir este versículo 6, 18 de Efesios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto cuando habla de todos los santos, habla por todos los hermanos. A eso se refiere, por todos los hermanos en Cristo. A eso se está refiriendo. Necesitamos que oren por nuestras vidas. Necesitamos que oren por nuestra familia. Necesitamos que oren por nuestra necesidad, por las necesidades que podamos tener. Todos necesitamos oración. ¿Por qué le pedirías oración a Dios hoy, vos? ¿Por qué le pedirías oración? ¿Qué pedirías? Que oren por vos. ¿Te das cuenta? Necesitamos la oración. Por eso, Santiago, allí en el capítulo 5 de Santiago, en el verso 13, dice de esta manera. Miren esto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. O sea, si hay alguno que está afligido, bueno, hagamos oración por el afligido. Hagamos oración. Dice, ¿está alguno alegre? Canta alabanza. O sea, si está contento, canta alabanza. Pero si está en necesidad, ¿qué tienes que hacer? Orar. Pedir oración. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él y oren por él. Gloria al nombre del Señor. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz de justo puede mucho. Mirá qué tremendo. Mirá qué terrible, qué tremendo, qué poderoso, qué glorioso es el hecho que nosotros oremos el uno por el otro. Por eso, miren qué tremendo, porque esto habla de unidad en oración. Esto habla de oración el uno por el otro, de ser uno en el clamor delante de Dios. No solo por lo que me pasa a mí, sino por las necesidades, lo que el otro pueda llegar a estar pasando. Clamar a Dios, sabiendo que Dios va a responder la oración que le estoy haciendo por mi hermano. Por mi vida, sí, pero también por aquel que está pasando por necesidad, por problemas, está pasando por enfermedad. Oramos, orar a Dios. De hecho, yo te pido que oren por mí, a favor mío. Yo pido que oren a favor mío. Yo te ruego que estés orando a favor mío. Te pido que ores por mí. A favor para que yo pueda seguir predicando la palabra de Dios. Te pido que ores por mi matrimonio, por mi familia. Yo oro por tu matrimonio y tu familia. Pero te pido que ores por mi matrimonio, por mi familia. Pero para que también yo pueda seguir predicando la palabra de Dios. Para que podamos, como pastor de la iglesia, pueda seguir transmitiéndote la palabra que te va a llevar hacia la cruz y de la cruz hacia el cielo. ¿Me explico con esto? Por eso Pablo hablaba a los Efesios, y volvemos al capítulo 6 de Efesios, el verso 18, dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, o sea, por todos los hermanos. Y él dice esta palabra porque él habla de sí mismo, porque él pide oración por él. Así como yo te estoy pidiendo oración por mí, el apóstol Pablo nos enseña que nosotros como pastores no somos infalibles. No, somos débiles como cualquier ser humano. No es que alcanzás al pastorado y se te terminó todo, ya estás tocando el cielo con la mano y listo al cielo. No, tenemos que luchar con nuestra carne.
tenemos que luchar con nuestras pasiones y deseos pecaminosos que nuestra carne quiere gobernar y hay que crucificarla todos los días. Tenemos que luchar con un montón de situaciones en la familia, pero también tenemos que luchar con un montón de situaciones que se presentan en la iglesia. Por tu vida, por tu familia, por todo, se presentan en la iglesia, que se pelean uno con otro, que se atacan por Facebook uno con otro, y después me mandan mensajes, mirá lo que me están diciendo, mire pastor lo que me están hablando, o sea, por eso yo te pido que oren por mí, porque hay momentos que la verdad que uno se siente superado, se ataca, se pelean, se contestan mal. Mirá qué tremendo que es, por eso el apóstol Pablo pide oración por él. En el verso 19 dice, de Efesios capítulo 6 dice así, y por mí, dice el apóstol, y por mí. Mirá lo que dice, y por mí, dice, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. O sea, yo estoy orando por mí, dijo, pido oración por mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que a fin que yo cuando vaya a predicar la palabra de Dios, Dios ponga palabra en mi boca para poder con denuedo, con gracia, con tranquilidad, abierto, que no haya impedimento, a fin de que con denuedo pueda predicar el misterio del evangelio. Ahora, dice en el verso 20, dice, por el cual soy embajador en cadenas, o sea, luchado, no solamente preso, sino atacado, porque el hecho de ser un cristiano y un predicador de la palabra de Dios te ataca, porque habla del diezmo, si no habla del diezmo es porque no habla del diezmo, y si habla del diezmo, sos un hereje que habla del diezmo, y si hablas de algo de la iglesia, te atacan porque hablas de algo por la iglesia. Entonces, somos embajadores de Cristo, en cadena, dice, con denuedo hable de él, repito el verso 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Siempre soy atacado por todo, pero que oren por mí, para que yo pueda tener el equilibrio, que tengan la gracia, que tengan la posibilidad de poder hablar el evangelio verdadero, sin impedimento, pero que lo hable como debo hablarlo, verdaderamente la palabra de Dios. Esto es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, y lo pedía, y yo te lo pido por mí. El apóstol muestra que él pedía esa oración. Eso es lo que pedía para sí mismo. Ahora, yo miro la Biblia, la palabra de Dios, y veo la necesidad de unirnos en oración. Una iglesia sin oración es una iglesia que se está muriendo, se seca. Una iglesia que no está orando, es una iglesia que está completamente en un estado de agonía. Está agonizando. ¿Viste cuando hay una persona que está agonizando? Una persona cuando agoniza está en una terapia intensiva, con un respirador artificial, o sea, le meten un caño en la boca, lo inflan con algo que lo ayuda a poder respirar, para que tenga un buen funcionamiento, o sea, que no se muera su cerebro y que el corazón esté oxigenado para que siga bombeando sangre y darle la oportunidad para que pueda seguir viviendo. Pero está agonizando, está ahí, está al borde de que se corte la vida, ¿viste? Cuando dicen los médicos, se cortó, cuando dicen se cortó es porque se murió, al borde de que se corte, que se muera. Una iglesia sin oración es una iglesia que está en terapia intensiva, que está allí entubada, que está llena de cables por todos los lados, donde están controlando sus signos vitales, pero que está al borde de la muerte. Esta es la iglesia que no está orando. Una iglesia que no se une a orar, una iglesia que no está orando el uno por el otro. Es una iglesia, vuelvo a repetirte lo mismo, que está en agonía. Se necesita en este tiempo que nosotros como iglesia oremos el uno por el otro, oremos sin cesar el uno por el otro. Clamemos a Dios el uno por el otro, para que el evangelio de Dios se siga escuchando, se siga predicando, el evangelio del Señor se pueda seguir predicando la palabra de Dios, pero también oremos uno por el otro, para que sean liberados, para que sean abiertas las puertas de la iglesia, para que podamos volver a congregar, pero también abiertas las puertas de la iglesia, para poder llevar el mensaje de salvación a cuanta persona haya. Orar también por la necesidad de cada uno, porque hay muchos que están pasando por circunstancias difíciles, hermanos. Yo no a veces noto mucha frialdad en muchos. Mucha frialdad en muchos noto porque se desentienden de todo.
Yo digo, si se desentiende de esta manera, también se deben desentender en la intimidad. Porque cuando uno está preocupado por la iglesia y está viendo a ver la necesidad del hermano, significa que también está orando. Porque en la oración, Dios nos da luz. Por medio de la oración nos da luz para que podamos nosotros saber que muchos de los que están congregados con nosotros en la iglesia están pasando por pruebas difíciles. Por pruebas difíciles, y no podemos cruzarnos de brazos, no podemos olvidarnos, no podemos apartarnos, porque somos uno en el Señor, uno en Cristo, uno somos en el Señor. Entonces, necesitamos que la iglesia despierte, que haya un avivamiento. Necesitamos que la iglesia se ponga en alto. Necesitamos en este tiempo orar a Dios y clamar a Dios el uno por el otro, porque la iglesia necesita crecer y madurar. La iglesia necesita extender las estacas para ganar a otras personas. Cristo viene pronto y aún tu familia puede ir al infierno. Por eso la oración, necesitamos orar el uno por el otro, por la familia, por los padres inconversos, por los hijos inconversos. Necesitamos ir a la oración, al clamor, al ruego. Recuerda esto que decía Santiago, que la oración del justo puede mucho, tiene autoridad la oración del justo. El hecho de orar, de clamar, de gemir delante del Señor, a eso se refería. Se refiere la palabra a gemir delante del Señor por las necesidades, por el pueblo de Dios. El clamor por la familia, el rogar en este tiempo donde la oscuridad está avanzando, hermanos. Fíjense en la inseguridad, las muertes, las violaciones, las vejaciones, los intentos de asesinato a mujeres, los intentos de asesinato a hombres, lo tremendo que es en cada uno de los países lo que está ocurriendo con vientos huracanados, con terremotos, con bombas que explotan edificios, con muertes tremendas. La iglesia debe despertar y la iglesia debe orar y clamar al Dios viviente. La iglesia debe ser un fuego continuo, debe tener un fuego tremendamente poderoso en su corazón para clamar por las necesidades, para rogar, hermano, necesito que pongamos rogar por esto. Clamemos por los hermanos que viven solos. ¿Algún día te pusiste a pensar esas mujeres que viven solas? Esos hombres que viven solos, el dolor en este tiempo de pandemia, en este tiempo que estamos encerrados, que no nos dejan visitar a los padres ni a los hijos, no se puede visitar, no se puede salir, que hay prohibiciones que nos han prohibido en este tiempo que podamos tener reuniones sociales. Vos imaginaste la soledad, el dolor, el sentimiento de angustia que tiene mucha gente que vive sola. Roguemos por esto, hermano. La iglesia debe despertar. ¿Sabes cuánto están internados, hermano? Y lo digo no para ser yo como ejemplo, pero cuando estábamos internados, con mi esposa, digo estamos internados porque mi esposa prácticamente estaba internada, mi familia estaban por momentos desmembrada, uno estaba por un lado, el otro por el otro, cuidando a los hermanos más chicos, yendo para un lado, para el otro, pero ¿sabe cuánta gente llorando en esas clínicas porque no dejaban visita? No puede tener visita, y muchos lloran, muchos niños que no pueden ver a sus padres, muchos que están aislados, que no dejan ver a su familia. Por eso la iglesia debe despertarse, debe entender que se necesita el clamor, el ruego, se necesita doblar las rodillas en este tiempo y dejarnos de quejar y dejarnos de llevar por delante por un montón de situaciones y ponernos de rodillas y clamar. Si mi pueblo se humillare delante de mi presencia y oraren, dice el Señor, y se arrepintieren de sus malos caminos, yo iré de los cielos y sanaré la tierra, dice el Señor. Sanaré la tierra, traeré sanidad y milagro al corazón del pueblo de Dios. Pero necesitamos humillarnos delante de su presencia y orar. Porque orar es reconocer que tenemos desesperación, que necesitamos ser realmente animados por Dios. Necesitamos ser, oxigenados por el Señor. Nos estamos asfixiando en este mundo que nos oprime con pecado, con lujuria, con un montón de cosas que se vienen contra nosotros. La iglesia tiene que entender que fue llamada no solamente a recibir los panes y los peces como muchos quieren, como hablábamos el otro día en la prédica. No fue llamado a esto. La iglesia es el cuerpo viviente de Jesucristo. La iglesia fue llamada como guerrero. La iglesia fue llamada y puesta en las manos de Dios para ser aquellos que prediquen la palabra de Dios, que intercedan, que clamen, que
rueguen, que pidan delante de Dios por los que están perdidos, por las prostitutas, por los homosexuales, por las lesbianas, clamar por esas mujeres que son violadas, clamar por esos hijos que se quedan sin padre, clamar a Dios y rogar a Dios que Dios pueda tocar el corazón de los adictos, pueda convertir el corazón de las prostitutas, pueda convertir el corazón de los alcohólicos, pueda convertir el corazón de aquellos que nos presiden, que nos gobiernan. La iglesia fue llamada a la tierra en este tiempo para clamar delante del Dios que escucha la oración de su pueblo y que bendice de acuerdo al clamor de sus hijos. Es necesario, hermano, que la iglesia sea una iglesia activa en lo que es la oración. Nos encontramos con una historia que sin duda traerá un despertar en tu corazón y en el mío. Sin duda, hermano, vamos a ver una historia poderosa cuando la iglesia se puso a orar por uno de los apóstoles en el momento que lo iban a matar. Vuelvo a repetir en un momento que lo iban a matar. Era vida o muerte. Era vida o muerte. Lo iban a matar. Lo iban a matar. Yo quiero preguntarte si sabes que hay mucha gente en muchos lugares donde el evangelio, el cristianismo es despreciado, que lo están matando. En China o en lugares de Asia donde se encuentran muchos que por el machete del talibán le cortan el cuello, los matan por ser cristianos, por no negar a Jesucristo. A ellos tenemos que mirar y clamar por esas vidas, porque están dando la vida por la causa de Jesucristo. Son mártires de la fe. ¿Estás preparado para esto? Por eso necesariamente nosotros debemos mirarnos a través de todos estos acontecimientos que están ocurriendo y ponernos fervientemente a orar el uno por el otro y clamar delante de la presencia de Dios para poder madurar. Pero bueno, vamos a volver sobre lo que te decía, sobre esta historia de un apóstol que era vida o muerte, como te decía, y la iglesia se puso a orar, clamar a Dios en una oración ferviente, una oración delante de la presencia de Dios, y ocurrió algo tremendo. Vamos a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Vamos a leer esta palabra. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiando en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y 2 guardas delante de la puerta que custodiaba la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Gloria a Dios. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta
Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era, así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a todos los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Mire qué tremendo este relato de la palabra de Dios. Aquí nos habla de una época de un gran crecimiento en la iglesia. La iglesia en un momento se comenzó a predicar la palabra de Dios y comenzó a crecer el número. La iglesia, los hermanos con deseo, con anhelo en sus corazones, el hecho de participar en el mensaje de Dios. Daban las nuevas de salvación a las personas. Era un tiempo donde el cristianismo, como te digo, había crecido de sobremanera, pero también asimismo había crecido una gran persecución para la iglesia de Cristo. Pero para poder entender esto y poder irnos directamente cómo fue la liberación de Pedro, yo quiero que vayamos a los contextos. Porque debemos nosotros, para poder comprender toda la palabra de Dios, debemos ir al contexto de la palabra de Dios. O sea, cuando vos tenés duda, ¿qué es lo que quiere decir tal relato? Tenés que ir al libro o al capítulo anterior y al posterior para poder situarte en lo que el escribiente, el que escribe, en este caso, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, que fue Lucas, ¿qué es lo que quería decir? Miren esto es tremendo. Dice, vamos a ir veamos el capítulo 12, pero vamos a ir un poco antes, vamos a ir al capítulo 11 de Hechos de los Apóstoles. Dice así, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, porque, a ver, el evangelio es para todos, esto tenemos que entenderlo, ¿no? Ellos creían en ese tiempo que el evangelio, que Jesucristo había venido solamente para salvar a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos se creían, como eran el pueblo de Dios, creían que solamente ellos tenían que tener la salvación. Por eso esperaban, en ese tiempo los judíos esperaban que, así como Josué fue levantado, como Moisés fue levantado para librarlos de la esclavitud, donde ellos habían estado esclavos, tanto como en Babilonia, como habían sido esclavos allí en Egipto, quería que se levante un caudillo, un hombre poderoso, pero Jesucristo vino como cordero manso. Entonces no le recibían porque ellos no esperaban que sea tan manso. ¿Sí? Que ellos esperaban un hombre con una espada desenvainada que los libere de la esclavitud que ellos en ese momento tenían en la época de Jesucristo en los romanos, porque los romanos eran muy crueles con los judíos, realmente eran muy crueles, los asesinaban, violaban a su mujer y les cobraban impuestos altísimos que no podían, los esclavizaban, no podían pagar esos impuestos altísimos. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, y les enseñaba en ese tiempo también a ellos, Jesucristo les enseñaba que la salvación era para todo aquel que cree. Entonces, dice, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subía a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Cuando dice circuncisión, habla de judíos. Y cuando dice incircuncisión, habla de gentiles, habla de no judíos. Para que me entienda a qué se refiere la palabra. O sea, cuando discutía, en este caso, cuando disputaba con los de la circuncisión, o sea, eran con los judíos. Bien, diciendo, ellos le decían esto, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos, o sea, no judíos, y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo que le había sucedido, o sea, le dio lo que Dios le había mostrado, porque tuvo una revelación tremenda, el apóstol Pedro, una revelación tremenda, porque ellos, para los judíos, los gentiles, o sea, para que no era judío, eran perros, eran nada, eran considerados como nada. Para los judíos los gentiles eran como nada, los que no eran judíos eran nada para ellos. Pero él le quería, eran inmundos, en otras palabras. Y la visión y la palabra que Pedro le comienza a hablar, le va a mostrar realmente a ellos que Jesucristo vino a morir por todos, a darle salvación a todo al que crea. Muchos no serán salvos, como siempre te digo, porque no van a creer en la palabra, pero todos tendrán la oportunidad de escucharla. Entonces comenzó Pedro a contarle por dónde lo sucedido. Verso 4, diciendo, estaba yo sentado en la ciudad de Jope orando,
¿Qué estaba haciendo? Orando. ¿Qué hacía Pedro? Oraba. Mira qué importante la oración. Y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía por las cuatro puntas, era debajo del cielo y venía hasta mí. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no llames tú común. Miren esto, ¿por qué le decía estas palabras? Porque le venía diciendo, cuando ellos decían que eran común, cuando decían común, decían que no servían para nada. Este era el pensamiento que ellos tenían acerca de los que no eran judíos, que eran perros para ellos. Entonces, dice, esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba del cielo. Y aquí, luego, llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviado a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entrando en la casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y él dice, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Escuchar el evangelio de Dios. Esto es lo que se refería. Vas a escuchar el evangelio de Dios, porque cuando habla de serás salvo tú y toda tu casa, no significa que uno recibirá el evangelio y que toda la casa, los que estén en la casa, van a ser salvos. Lo que le estaba diciendo, vas a escuchar el verdadero evangelio de Dios, vas a escuchar palabra de salvación y toda tu familia tendrá la oportunidad de poder escuchar la palabra, arrepentirse de sus pecados y ser salva. Por eso cada uno de los miembros de la familia debe reconocer que es un pecador, se debe arrepentir para ser salvo. Sigo adelante. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Fue un momento tremendo de la gracia de Dios. Versos 17. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea, yo no puedo poner, si Dios le dio el Espíritu Santo a los gentiles también, ¿quién soy yo para poner estorbo a lo que Dios quiere hacer? Esto es lo que le estaba diciendo Pedro. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mirá lo que es tremendo lo que ellos, cuando reciben el Evangelio, reciben la revelación del Evangelio hablado por el apóstol Pedro, ellos mismos se dan cuenta que el Dios de los ejércitos, el Dios poderoso, llamaba al arrepentimiento para vida a toda persona. Dice el verso 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos por la causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Llevaron palabra solo a los judíos para que comprendan la salvación de Dios. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciaron el evangelio del Señor Jesús. Y de la mano del Señor estaban con ellos, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviando a Bernabé que fuese hasta Antioquía, cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciésemos fieles al Señor. Una exhortación a no bajen los brazos, sigan adelante, sigan predicando la palabra, oren, clamen a Dios, sigan en las manos del Señor. Dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y de gran multitud fue agregada al Señor. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se los llamó cristiano por primera vez. Ahí comenzó recién a llamarse cristiano por primera vez, dice, en Antioquía. Dice, y llevándose uno de ellos llamando a Ágabo,
y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de cuando gobernaba Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esto es orar, es tener revelación y saber cuando hay necesidades. Mire cómo la iglesia venía creciendo. La gracia del Espíritu Santo de Dios en la iglesia unida venía haciendo crecer. Pero así venía también creciendo la persecución contra su iglesia. Pero en ese momento Ágabo tiene una revelación de Dios. A través de la oración Dios le revela, le da luz a través del Espíritu Santo y dice, va a venir una gran hambre. Y esto significa hambre espiritual. Un hambre espiritual, mucha gente hambrienta espiritualmente, deseosa de tener un motivo para vivir, pero también hambre de necesidad física, una hambruna con necesidad. Entonces, y esto sucedió. No era que, o sea, todo lo que Dios dice, todo lo que Dios habla, todo lo que Dios se revela, todo lo que Dios revela se va a cumplir, hermano. Todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. Y viene un tiempo donde hay hambre, va a haber hambre de escuchar la palabra de Dios. Hambre va a venir de escuchar la palabra de Dios y la iglesia debe estar preparada para alimentar a los hambrientos. La iglesia debe estar preparada para alimentar a aquellos que tengan necesidad de Dios. Dice entonces los discípulos, cada uno conforme, verso 29, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. O sea, enviaron la necesidad, mire, para necesidades. O sea, enviaron para necesidades tanto físicas como espirituales. Allí llegaron ahí. Entonces dice que en aquel tiempo Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. O sea, Herodes se ponía en contra y llegada allí tenía que trataba de impedir que el evangelio siga adelante, tratando de impedir que el evangelio no se siga predicando. Dice, entonces mató a espada, dice, a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto agradaba, o sea, se querían congraciarse, ¿no?, con los judíos, perseguía a los cristianos, y en un momento encarcela a Pedro, porque ve que esto hacía bien a los judíos que no querían saber nada con el cristianismo, los judíos que se oponían a la palabra de Dios, ¿sí? Dice que, y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, o sea, llegaba el momento de la Pascua. Y para el judío era muy importante el tema de la Pascua, por eso tuvo que esperar. Pero terminada la Pascua, apenas terminaba los días de Pascua, el día en cuando el pueblo de Israel recordaba y hacía memoria de donde fueron librados, hacían todo el rito de lo que era la ceremonia, podríamos decir, de la Pascua. Llegaba el momento que a Pedro lo iban a matar. Llegaba el momento, por eso yo te decía que era necesario, ¿no? Era necesario porque era tiempo de vida o muerte en la vida de Pedro y de tantos hermanos de la época, como en este tiempo, es vida o muerte de tantos hermanos de la iglesia. Acordate lo que te digo, es tiempo de orar el uno por el otro. Y mire esto, viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en cárcel, entregando a 4 grupos de soldados, cada uno para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pero ocurre después de la Pascua, pero ocurre algo tremendo. En el verso 5 nos muestra algo poderoso. Y dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Hacía oración sin cesar a Dios por él. Clamaba. Y cuando hay una iglesia que clama, cuando hay una iglesia que se une en el clamor, cuando hay una iglesia que alaba a Dios, que glorifican a Dios, que exaltan el nombre de Dios, suceden cosas maravillosas. Y es lo que ocurrió en el caso de Pedro. Fíjense qué tremendo. Y cuando Herodes le iba a sacar en aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto en 2 cadenas, y los guardias delante lo custodiaban en la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron
de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete, o sea, vístete, átate tus sandalias, y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, le dijo. ¿Por qué? Porque esta palabra, sígueme, es una palabra poderosa, es una palabra tremenda. Era la respuesta a la oración de esa iglesia que estaba clamando por Pedro. Cuando le dijo, sígueme, lo iba a guiar a la salida precisa. Cuando oramos el uno por el otro, cuando clamamos el uno por el otro, estamos diciéndole, Señor, dale la salida, mi hermano. Guía a mi hermano a que salga del problema, a que salga de la dificultad, a que salga de la frialdad que está teniendo en su corazón, a que salga de la preocupación, a que salga de su ansiedad que está en su vida, porque pasamos por un montón de situaciones, hermano. Pasamos por muchas situaciones todos, y necesitamos la oración del uno por el otro. Por eso dice, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía. ¿Por qué? Cuando Dios determina y da luz a la persona, esa persona comienza a seguir. Cuando uno ora a Dios, Dios le revela también a la persona, le da luz a la persona en su corazón para seguir adelante, para no quedarse en el camino, para no bajar los brazos, para no apartarse del Señor. Mire el poder de una iglesia que ora, el poder que tiene una iglesia cuando se pone a orar el uno por el otro. Escuchá bien esto, por favor. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad un ángel, sino que Pedro pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, yo quiero que vos me entiendas que él estaba atado en cadenas a 50, 60 centímetros de cada uno de sus brazos, un soldado, que le había puesto 10 soldados, o sea, eran 40 soldados en distintas guardias que lo iban vigilando. O sea, había 10 personas armadas que vigilaban a Pedro. Estaban allí una gran cantidad de soldados custodiando a Pedro y tenía 2 atados en sus brazos. Pero dice que las cadenas, cuando la iglesia comenzó a orar, se cayeron. Y que Dios envió a su ángel y comenzó a abrir las puertas. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era un ángel que hacía lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Vuelvo a decirte, la oración abre puertas. ¿Qué hace la oración? Me parece escucharte, perdón, pero me parece hasta escucharte. Abre puertas. Dice, y salido pasaron en la calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo el pueblo judío, lo que el pueblo de los judíos esperaba, o sea, que esperaba matarlo. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Qué hacía la iglesia? Orar sin cesar. Clamaba a Dios por Pedro. Esto es lo que necesitamos nosotros comprender en esta mañana de domingo. La necesidad de cada uno, ir a la presencia de Dios en oración, en clamor, en ruegos delante del Señor, el uno por el otro. Pero no solamente ya por mi necesidad, ya no orar solamente por lo que me está pasando a mí. El Señor dice que debemos orar el uno por el otro, porque en un momento que cada uno de nosotros tenemos necesidades. Cada uno pasamos por diferentes circunstancias y diferentes situaciones y todos necesitamos que oren por nosotros. Por eso yo te decía, orá por mí. Yo oro por vos, orá por mí. Yo necesito que por favor me acompañen en oración. Yo necesito desesperadamente que oren por mi vida. Pedro necesitaba desesperadamente que estén orando por él. La iglesia había comenzado a crecer. La iglesia comienza a crecer cuando la iglesia se pone en oración, en clamor y ruega, y Dios añade las almas que van a ser salvas. Nosotros a veces pensamos, uy, no entra tanta gente dentro de la iglesia. La iglesia necesita involucrarse. El pueblo de Dios se tiene que involucrar en la palabra de Dios, en Jesucristo. Se debe involucrar en el reino de Dios. Involucrarse en el reino de Dios significa orar, significa despertar, significa ir delante de la presencia de Dios y clamar, hermano. Por eso que el apóstol Pedro estaba predicando la palabra de Dios. Por predicar la palabra de Dios fue encarcelado. ¿Sabes cuántos están encarcelados? ¿Cuántos están luchando?
por el predicar la palabra de Dios. Y nosotros que tenemos un país que hay libertad de culto, donde podemos caminar por donde queremos y hablar lo que queremos, porque hay cada prédica, o en la radio, a veces estoy escuchando la radio y digo, no puede decir lo que está diciendo esta mujer, o no puede decir lo que está diciendo este hombre. La verdad que una locura, dicen. Sin embargo, nadie dice nada. Nadie dice nada, se sigue adelante. Tenemos un país que tenemos libertad de acción, libertad de culto, y nosotros nos encarcelamos nosotros mismos porque no podemos entender que fuimos llamados por Dios a salvación, pero que somos soldados de Jesucristo. Y un soldado no se esconde, un soldado se pone todo el equipamiento para ir a la guerra. Un soldado de Dios sabe lo que, y manejar un arma, sabe lo que tiene un arma en la mano y sabe que es un arma poderosa para la destrucción de toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de la palabra de Dios. Toma el arma y sabe el arma que tiene en sus manos, y el arma de la oración es un arma poderosa, hermano, donde el demonio tiembla cuando hay una iglesia y una familia y un corazón que está orando. Cuando hay un hombre o una mujer de oración, el diablo tiembla, hermano querido. El diablo tiembla cuando hay una iglesia de oración, porque sabe que esa iglesia tiene una comunicación directa con el cielo. Tiene una iglesia que sabe ir a la presencia de Dios para alcanzar gracia y oportuno socorro. Es una iglesia que clama delante del Señor y que sabe que el evangelio debe extenderse, que queda poco tiempo. El diablo sabe que está quedando poco tiempo, por eso con este engaño que está viniendo de tantas maneras, por eso está trayendo engaño, está trayendo destrucción, está trayendo pecado contra la familia, hermano. La iglesia debe ponerse de rodillas, la iglesia debe levantarse en oración, la iglesia debe estar orando el uno por el otro para que sucedan cosas maravillosas. Si nosotros como iglesia no nos unimos a orar el uno por el otro, si no nos unimos a clamar, moriremos en el intento, entraremos en un estado de coma, entraremos en un estado deplorable, entraremos en un estado de destrucción a tal punto que cada uno de nosotros vivirá la destrucción aún de la familia, hermano. Pero nosotros somos el pueblo de Dios, no somos cualquier cosa. Somos el pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo, llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos en la iglesia de Jesús, los que vamos a heredar el reino de los cielos. Somos los escogidos de Dios, que fuimos llamados a salvación. Fuimos llamados como soldados de Jesucristo a pelear la buena batalla de la fe. Por eso debemos levantarnos, hermano. Ya no hay tiempo, hermano. Ya no hay tiempo para estar dormido, ya no hay tiempo para estar con los brazos cruzados, ya no hay tiempo para quejarse, no, ya no es tiempo para estar como si fuésemos un corazoncito de chocolate que nos derretimos por cualquier cosa. Es tiempo de saber que fuimos llamados como soldados de Jesucristo a entrar en una lucha, en una guerra contra el mismo diablo, en el nombre de Jesucristo, para vencer, porque fue levantado venciendo y para vencer. Y como hijo de Dios, Dios nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y si comiéramos o bebiéramos cosas mortíferas, no os hará daño. En una oportunidad dice que había Dios enviado a los 70, y los 70 venían reprendiendo al demonio, venían predicando la palabra de Dios, y cuando dice que veía al diablo caer como un rayo desde el cielo, que había un rayo, es porque la iglesia había comenzado a predicar la palabra de Dios, había comenzado a hablar la palabra de Dios. Cuando va a hablar la palabra de Dios, las tinieblas se disipan. Cuando vos orás por una persona y clamás por una persona, Dios te la va a poner para que le hables palabra de Dios, hermano. Va a ponerte en el corazón el deseo de que esa persona sea salva. Doblá tu rodilla y clamá por tus hijos, vas a ver cosas tremendas que va a pasar. Orá por tu esposo, que es frío para vos, que es frío con vos. Mujer, orá, clamá, rogá, presentá oración delante del Señor. Roguemos al Señor. Hermanos, es tiempo de oración, es tiempo de intercesión, es tiempo de clamor delante de Dios para que los cielos sean abiertos, a favor del pueblo del Señor. Y esto es necesario. Por eso este mensaje, mi hermano, miren lo que sucede cuando hay una iglesia que ora. El poder que tiene una iglesia que ora. Es necesario que nosotros podamos comprender esto. Espero haberme explicado. Espero que me hayas entendido la desesperación en este tiempo que uno tiene por llevar a la iglesia directamente a los brazos del Señor, a la presencia del Señor, como ese bebé que se abraza junto a su madre en el momento que es alimentado con esa leche materna. Vayamos a Dios, hermano. Vayamos a Dios. Vayamos a interceder, a clamar, a rogar, a pedir por nuestras vidas, porque el que pide recibe y el que busca halla, el que golpea se le abrirá. ¿Sí? Es tiempo de orar a Dios,
de clamar a Dios por todo lo que nos está pasando, de correr. ¿Qué hace un cristiano cuando está en el momento de angustia, en el momento de dolor, en el momento de tormenta de la vida? ¿Qué hace un cristiano? Corre a los brazos del Señor, corre a los brazos de Dios en oración. Espero haberme explicado en esta mañana de domingo. Espero que me hayas entendido la necesidad que como iglesia nosotros debemos orar el uno por el otro, porque hay poder en el nombre de Jesús cuando hay una iglesia que ora. Clamamos a Dios. Amado Padre y Dios del cielo, en esta mañana venimos delante de tu presencia a orar, mi Dios querido. Clamamos delante de ti, Señor Dios. Clamamos porque hemos entendido esta palabra que ha venido a nuestro corazón. Y cuando vemos el ejemplo, Señor, que tú nos das a través de la Escritura, de qué manera se extendió tu palabra, nos diste el modelo a seguir, Señor. Y el modelo a seguir es orar el uno por el otro, para que no haya impedimento para que se predique la palabra, como decía el apóstol Pablo, Señor, allí a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, Señor. Dios, que oren por él para que él como embajador de Jesucristo pueda transmitir el mensaje de salvación a las personas que están perdidas. Así que en este tiempo nosotros podamos también tener la oportunidad, así como tenemos esta oportunidad de hablar a través del internet, que podamos llegar al corazón de mucha gente con la palabra viva y eficaz, Señor. Ayúdanos a que podamos predicar tu palabra, pero despierta la iglesia en esta mañana, Señor, que haya un despertar en tu pueblo, que haya un remanente que haya escuchado tu palabra y otros que se estén animando a escuchar tu palabra y que puedan ir a este tiempo a la oración, al clamor, al ruego, al gemido delante de ti, Señor, orando por las necesidades, orando por aquellos que están, Dios, en eminencia, que nos están presidiendo, clamando por nuestros gobernantes, rogando por todos ellos, pero también rogando por la iglesia, por los hermanos, por la familia de la fe, rogando por los que cantan la alabanza, los que están, los porteros, los que predican la palabra en la calle, los maestros de escuela bíblica, Señor, todo, Dios mío, las reuniones de mujeres, las reuniones de varones, las reuniones de matrimonio. Oramos, Señor, por esto, para que la iglesia en este tiempo pueda entender la grandeza de tu gloria. Padre, extiende tu mano de los cielos. Yo oro, Dios, y me uno al clamor de cada uno de tus hijos para que haya un avivamiento verdadero en el corazón de tu pueblo. Pero Dios, te pedimos que puedas quitar este virus, Señor, que puedas quitar, Señor, este virus maldito que está matando gente, Señor, que puedas quitar, Señor. Dios mío, que tengas a bien quitarlo. Nos humillamos y te pedimos perdón por los pecados de tantos cometidos, Señor, que tantos cometidos delante de tu presencia, misericordia y piedad, que tú quites esto, Señor, y que nos permitas volver a predicar tu palabra en la iglesia, pero también con más compromiso de poder llevar tu palabra a todo lo que está en las calles. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que en este tiempo, Señor, que esta palabra caiga en el corazón de tu pueblo, tu iglesia, y pueda recibir esta palabra y que sean levantados con poder delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de ellos, te pido por las necesidades, te ruego por las dificultades, te pido por los enfermos, te pido por los adictos, por las prostitutas, por todos aquellos que están mal, Señor, que puedan volverse a tu presencia en el nombre de Jesús. Padre, tú eres nuestro Dios, y creo en el nombre de Jesucristo que en esta mañana hay victoria. Que hay victoria en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, mi amado y mi amada hermana. Dios bendiga tu vida. Que el Señor bendiga tu corazón en esta mañana. Pongamos por obra esta palabra. No seamos oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Dios te bendiga mucho. Mañana, a partir de las 22 horas, de 22 a 23 horas, clamor y oración, todos juntos, como iglesia, en la presencia de Dios. Martes, 18 horas, allí estamos con el radio JCB, Razones para Vivir. Oramos por ellos, clamamos y escuchamos la palabra de Dios, que Dios está usando tanto a la sierva de Dios y al siervo de Dios, Rafael y Betty, que puedan predicar la palabra con denuedo. Allí en la radio JCB puedan anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Luego, 19 horas, martes, estamos con la enseñanza bíblica, el discipulado, estamos viendo la doctrina de la salvación. Que Dios te bendiga. Buena semana, paz de Dios, y que este domingo puedas disfrutarlo en la presencia de nuestro Padre. Amén. Dios te bendiga mucho.